¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, maestra. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, bienvenidos también a esta cuarta sesión de la materia de organizaciones sociales y políticas dentro de la maestría de políticas de ciencia política con mención en políticas públicas que están siguiendo ustedes. Su compañera me había pasado un listado de los grupos que iban a exponer. Como ustedes saben, para esta sesión tenemos planificado en primer lugar la exposición por parte de los diferentes grupos en cuanto a algunos movimientos que han escogido cada uno de los grupos. Entonces, tenemos aquí el grupo de organización social con el tema del movimiento piquetero, que sus integrantes son Verónica Cáceres, Eduardo Felicito, Andrés Vázquez, David Vivanco y Diana Ordóñez. Para que podamos empezar con ellos, luego seguiríamos en segundo lugar con el movimiento zapatista de Génesis Hurtado, Santiago Ortega, Johnson Cerda, Telmo Ríos y Luis Alvarado. En tercer lugar estaría los integrantes del movimiento indígena, o sea, que van a exponer sobre el movimiento indígena, que serían Miriam Fernández, Patricio Mesa, Catherine Laica y Kevin Astudillo. Y por último tendríamos la participación del movimiento estudiantil chileno de José Luis Íñiguez, William Antonio Balcázar, Carmita Raquel Vivanco y Luber Medina, y Nicole Valareso. Entonces empezaríamos, ustedes pueden compartir pantallas si así lo requieren, estimados maestrantes del movimiento piquetero. Disculpe, maestra, en nuestro grupo del movimiento chileno también está María Esperanza Vivanco, creo que son olvidados de enviar el nombre. No le han puesto, pero ya la incluyo. Sí, gracias, maestra. Buenas noches con todos. Estimada Sandra, compañeros, yo soy David Vivanco y junto con mis compañeros Eduardo, Dianita y Andrés vamos a hablar sobre el movimiento piquetero en Argentina. Para la presente investigación, a la luz de los autores que hemos escogido, que son Svampa, Aullero y Bachstein, pretendemos responder a la pregunta de que si el movimiento piquetero se enmarca dentro de una tónica de movimientos sociales verticales o radiales, para lo cual haré una breve introducción de cada paper y un poco de contexto en el que nació el movimiento. El estudio de Svampa del 2004 parte de una calificación del movimiento como el más disruptivo de los años 90 en Argentina y toda la región. Su análisis se enfoca en las formas de organización, analizándolas desde su origen, su evolución y luego analizar los aspectos políticos novedosos que aportó el movimiento a la política nacional argentina. Finalmente concluye resaltando el rescate del movimiento por la dignidad desde la protesta como recreación identitaria. En la misma línea, el segundo autor, Aullero, y su publicación del 2002 se enfoca en las formas, pero para su estudio específicamente en las formas de protesta. Este autor dice: la beligerancia popular es la que transformó la protesta en el país. Se basa en las publicaciones de Tilly y toda su teoría para llegar a concluir una hipótesis, la cual es el florecimiento de esta modalidad de protesta durante los años 90 está íntimamente relacionada con cierta efectividad en la obtención de las demandas que los manifestantes expresan en cada episodio. Retomando a Tilly, termina coincidiendo con el autor sobre estar al borde de una nueva era. El tercer y último autor es Bachstein, quien basa su estudio desde la caracterización, transformación y auge del movimiento. Primero, revisa sus etapas de evolución y su influencia en la política nacional. Cabe resaltar que este autor ve a la ciudadanía como actor principal, pues dice que una ciudadanía completa y funcional implica que haga posición simultánea de los derechos civiles, políticos y sociales, así como también
la capacidad para hacer uso real de esos derechos en la vida cotidiana. Como antecedentes del movimiento, cabe mencionar el contexto de los inicios de los años 90 en Argentina. El gobierno de Carlos Saúl Menem, quien llega al poder con promesas peronistas, pero en el transcurso de su gobierno toma un giro neoliberal de sus políticas. Algunas privatizaciones generaron ingentes niveles de desempleo. Esto sumado a la crisis financiera del 94, que fue causada por falta de las reservas internacionales argentinas, la devaluación de la moneda nacional y el fortalecimiento de la moneda extranjera. Este escenario es conocido a nivel internacional como el efecto tequila. Los desempleados de este escenario se afincaron en barrios pobres y marginados y desde ahí se organizaron para protestar por mejoras de la situación económica. Las ciudades de Neuquén y Cultracó fueron las más importantes para el nacimiento del movimiento piquetero. Las primeras protestas vienen de los trabajadores petroleros fiscales. A ellos luego se sumaron los educadores y otros sectores populares que exigían planes sociales, seguro social y pago de salarios atrasados. Para ahondar más y responder a la pregunta, analizaremos a los autores propuestos con mayor profundidad y con esto doy paso a mi compañero Eduardo. Muchísimas gracias, compañero. Yo voy a hablar respecto de la teoría de los movimientos sociales y una nueva práctica de las políticas en Argentina, las organizaciones piqueteras. Quiero hablar del texto escrito por Maristeli Esmampa, quien nos habla respecto de un paper denominado Nómadas. Maristella es una doctora de Sociología de la Escuela de Altos Estudios Sociales del París, profesora de la Universidad Nacional General Sarmiento e investigadora del CONICET. Antes de entrarme al tema de los orígenes y la corriente del movimiento piquetero, hay que entender el significado de la palabra piquetero. Se origina en los piquetes que trabajadores y trabajadoras sin empleo decidieron hacer, cortando las rutas y caminos para protestar y exigir trabajo frente a los crecientes índices de desempleo que asolaban al país durante la década de los años 1990. Este movimiento piquetero es actualmente un conjunto de organizaciones y grupos que esencialmente administran los subsidios al desempleo que otorga el Estado y que en ocasiones llevan adelante acciones comunes de movimientos callejeros. Hay que analizar también que este conjunto de organizaciones tuvo una presencia ineludible en las calles argentinas durante los últimos años, en especial en la década de los años 90, hasta su última presencia del año 2004, como es lo que explica la autora. Sus métodos de lucha fueron tomados como ejemplo por otros sectores sociales para viabilizar sus propuestas. El inicio protagonizado centralmente por los trabajadores petroleros despedidos durante la privatización de las empresas estatales de los yacimientos petrolíferos fiscales, sus familias y otros sectores sociales y de las localidades cuya economía dependía del petróleo. En este caso eran parte docentes, comerciantes y demás sectores sociales que integraban estos sectores. Como señalan distintos autores, los piqueteros paradójicamente surgen entre los trabajadores que habían sido mejor pagados durante el periodo del estado de bienestar, ya que en sus orígenes como piqueteros están ligados a la desaparición de un modelo económico y a la desarticulación y posterior privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales. Estos primeros movimientos piqueteros se localizan en algunas de las provincias del interior del país, cuya economía depende esencialmente de las cuencas gasíferas y petrolíferas. Una segunda etapa de los movimientos o de los partidos de izquierda que nos habla la autora, que han aportado a sus estructuras a los movimientos que marcan la presencia de otra lógica distinta de organización, en la que el movimiento había surgido espontáneamente. Empieza a adquirir los rasgos que tienen en la actualidad como sumatoria de organizaciones colaterales de partidos políticos y otras agrupaciones de izquierda y centrales sindicales e incluso agrupaciones políticas de filiación
peronistas que apoyan a los actuales gobiernos en ese entonces. También nos encontramos que en este periodo hubo un mayor crecimiento de las organizaciones del conurbano de Banaorense que rodea a la metrópoli. Esto es en la provincia de Buenos Aires, la más populosa y la más rica del país, en el país que es Argentina. Siempre existió una fuente de red de clientelismo político, que en este caso ayudó también en la contención de la crisis social que desató el gran crecimiento y la desocupación y la miseria, y tiene estrecha vinculación con las organizaciones piqueteras locales. Finalmente, una tercera etapa que se hace referencia a la autora, hay que muchas organizaciones piqueteras se generaron en torno a los liderazgos de tipo barrial, frecuentemente con antecedentes militares, pero que han mantenido una desvinculación total con la lógica sindical y partidaria, y por lo tanto han dado una impronta más localizada y autocentrada a los movimientos. Los movimientos piqueteros también con la relación con el Estado. Se analiza la trayectoria del movimiento piquetero, quien conoce los diferentes momentos o etapas. En primer lugar, las incipientes economías de desocupados entablaron una relación conflictiva con el gobierno peronista de Menem. En muchos casos, emergieron en una lucha cuerpo a cuerpo contra sus estructuras clientelistas locales. Finalmente, otra de las estrategias desplegadas por los diferentes gobiernos respecto a las organizaciones piqueteras es la cooptación a través de las prebendas o más sencillamente de un tratamiento privilegiado dirigido a los sectores menos díscolos de la protesta. En el periodo actual, marcado por una división entre el sector afín al gobierno, algunos de los miembros ocupan ya cargos o funciones en los ministerios de otras dependencias estatales, o un sector minoritario que se mantiene confrontando con el gobierno en las calles, pero que han perdido notoriamente la antigüedad y la capacidad de la movilización. Actualmente estos movimientos ya están un poco menos fuertes dentro de lo que es el país argentino. Es lo que les puedo explicar respecto a este documento de los movimientos sociales y las nuevas prácticas políticas en Argentina, las organizaciones sociales piqueteras, escrita por esta autora, Miresteli Svampa. Le doy paso a mi compañero que continúe con la siguiente teoría. Buenas noches. Es importante tener en cuenta esta frase manifestada por Charles Tilly. Hemos de saber que una nueva era ha comenzado no cuando una nueva élite toma el poder o cuando aparece una nueva constitución, sino cuando la gente común comienza a utilizar nuevas formas de reclamar por sus intereses. En este punto, yo haré un análisis del texto de Javier Aullero del 2002 sobre los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina. Este autor utiliza la teoría del repertorio de acción colectiva elaborada por Charles Tilly en el 86, 92 y 95 y el análisis de los cambios de la beligerancia popular para analizar y diagnosticar la mutación de los medios y los significados de la lucha popular argentina de los años 90, específicamente en el movimiento de los piqueteros. El repertorio de acción colectiva es un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado, con el cual se pueden examinar las formas y regularidades de actuaciones colectivas en defensa o prosecución de intereses compartidos en el tiempo y en el espacio. Este modelo, dice Aullero, exhorta a mantener conceptualmente macroestructuras y microprocesos, mirando de cerca las maneras en que las grandes transformaciones dan forma a la acción colectiva de manera indirecta al afectar intereses, oportunidades, organizaciones e identidades. El repertorio, como el conjunto de rutinas beligerantes, surge de luchas continuas contra el Estado, también de una relación íntima con la vida cotidiana y las rutinas políticas, y está condicionado por las formas de represión estatal. Aullero afirma que Tilly nos previene contra un error bastante generalizado entre los observadores de la protesta. Las penurias, los problemas sociales como la pobreza, el desempleo o el hambre no bastan para provocar una protesta. Estas operan sobre una matriz de relaciones políticas, luchas colectivas anteriores y respuestas estatales a esas luchas. En ese sentido, Aullero, en su estudio de campo,
mediante entrevistas semiestructuradas a actores de la protesta en Putracó y Plaza Huinquil, provincia de Neuquén, donde nace el movimiento de los piqueteros, determina que existió movilización de recursos por parte del exintendente contra quien fuera el intendente de ese tiempo por disputas internas en el partido político local. Tal fue la movilización de recursos que taxis no cobraban por llevar a la gente a las rutas, el envío de camiones con cientos de llantas utilizados para las barricadas e interrumpir el tráfico, la llegada de leña, cigarrillos y vino, e incluso, según varios entrevistados y testigos, también la entrega de comida, de pañales, e incluso afirmaban que había venta de drogas en estas barricadas. Las macroestructuras identificadas a través del modelo de Tilly son las siguientes en el movimiento piquetero: la retirada del Estado, el hiperdesempleo y la descentralización. La retirada del Estado debido a políticas neoliberales con la concerniente privatización de los campos petroleros en estas zonas. El hiperdesempleo que se produce debido a la privatización, pasaron de 4.200 empleados públicos a 600. Y la descentralización, cuando las competencias son transferidas a las provincias desde el gobierno central, los reclamos se hacen directamente a las provincias. En los microprocesos se identifica en este movimiento piquetero los manifestantes, que son los desempleados, o también como se les conocía como el movimiento de los desocupados. Las disputas de poder internas en este partido local, y también incumplimientos de un acuerdo anterior por parte del gobierno local que lo firmaron en 1996. Aquí se determinan nuevas formas de protesta. El corte de ruta, considerado una de las más efectivas porque produce que las autoridades escuchen y que la clase política escuche a las personas que están en la protesta. La quema de edificios públicos e identidad colectiva, es decir, el pueblo, todos están protestando y no solamente los desempleados. Se habla más o menos de 20.000 personas en estas barricadas que se levantaron con el movimiento piquetero. ¿Qué queda del movimiento obrero?, se pregunta Marina Farinetti en el texto de Aullero, y considera que la década de los 90 está marcada por el desplazamiento del conflicto laboral del área industrial al sector público, la disminución de reclamos por aumentos salariales y el crecimiento de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, la reducción de huelgas y el incremento de cortes de ruta, ollas populares, huelgas de hambre como modos de acción colectiva, el aumento de la frecuencia de la protesta en las provincias y el creciente protagonismo de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto. De acuerdo a esta autora, estas protestas devinieron en formas de organización popular nuevas, como las asambleas populares, organizaciones no gubernamentales, etc. Estas formas de organización recrearon o crearon redes sociales y, como dijo anteriormente uno de mis compañeros, determinamos que este es un movimiento radial. Muchas gracias. Le doy la palabra a Andrés. Buenas noches con todos. Bueno, voy a explicar a ahondar un poco más dentro del movimiento piquetero, la acción colectiva y los procesos de democratización que existieron en la Argentina. Los inicios de este movimiento surge esta protesta luego de una crisis económica y social que culmina en el año 2021. Entonces el pueblo argentino se muestra reaccionario y sale a las calles protestando contra esta debacle económico y social. Entonces, por las dificultades presentadas por la recesión. Entonces, con el tiempo, en las calles se fueron localizando y configurando como un movimiento social, tomando formas más organizadas, donde los reclamos tienen un fuerte aumento en los niveles de la participación política también. Entonces, muchos teóricos tratan de entender, dilucidar a través de las teorías el comportamiento de estos movimientos, de estas protestas, el porqué de aquello. Entonces, en el 92 se explica que los movimientos sociales dentro del contexto de las sociedades capitalistas tardías se concentran en un papel contradictorio del Estado capitalista, que debe garantizar al mismo tiempo las condiciones para la acumulación capital, la legitimidad burguesa
cuestión que genera una lucha de clases y por ende protestas sociales, ¿no? Como lo explicaría Marx. Entonces otros autores como Laclau o Moff subrayan que la noción de crisis es una hegemonía o una legitimación en las sociedades capitalistas contemporáneas y conciben a las acciones colectivas como respuesta racional a esa crisis. Por otro lado, en el 85 dice que la aparición de los nuevos movimientos sociales debe entenderse como una reacción a la profundización y ampliación y el aumento de las formas de dominación y las privaciones en las sociedades capitalistas tardías. La profundización de los mecanismos de control social, la dominación mediante el uso de medidas legislativas, educativas, psiquiátricas o medios de comunicación, hacen que las masas se muestren reaccionarias y entonces por ende salgan a las calles a buscar un tipo de igualdad social, de lucha social, ¿no? Entonces en este contexto inicial hablo de un artículo donde hacen un estudio en Buenos Aires y ahí mencionan que inicia el primer piquete, si se podría decir, en un suburbio de Buenos Aires donde es aproximadamente 2 millones de pobres, donde ven centenares de fábricas cerradas y empieza el primer corte de las calles, donde ya se consolidan como un movimiento. Entonces empieza desde ahí a generarse esta condición de actores políticos. Con ellos surge los procesos de democratización y así, respondiendo a la pregunta de la investigación, entonces se puede decir que el movimiento piquetero o movimiento de los trabajadores desocupados se constituye como un movimiento radial, ya que se practica una democracia desde la base, debido a que todas las decisiones, cómo formular demandas, cómo hacer un piquete, se toman colectivamente en asambleas abiertas a nivel de barrio o a nivel municipal, estableciendo un proceso de asamblea semanal en el caso de barrios y municipales, quincenal en el caso de las provincias y mensual para las comisiones nacionales. Entonces, la organización a partir de asambleas permite que los miembros puedan participar, proponer y resolver. Entonces, con la significativa solidificación de ese movimiento y la efectividad del cierre de las vías como protesta, el movimiento de los trabajadores desocupados crea una agenda de exigencias. Entonces, un piquete se exige la liberación de militares encarcelados, la retirada de la policía, se piden alimentos, puestos de trabajo, salarios decentes, subsidios de desempleo, financiación de las siembras e inversiones públicas en agua, electricidad, calles pavimentadas, viviendas e instalaciones sanitarias. Entonces, bajo ese concepto, toca decir qué consiguieron estas revueltas. Entonces, las revueltas obtuvieron significativos logros como conseguir subsidios para los sectores más pobres, impulsar espacios de debate, de formación política, generar nuevos niveles de participación, establecer lazos entre vecinos y explorar nuevas formas de organización comunitaria. Sin embargo, se debe destacar que la efectividad inicial de la práctica del piquete como herramienta de lucha comienza a desgastarse, ya que el piquete debe ser sostenido diariamente con la presencia de gente en las calles. Entonces, a pesar de la conquista y todo el proceso para la solidificación del movimiento, con el tiempo se fueron desgastando. Entonces existe un declive del movimiento piquetero. Lo que menciona la autora, también la derecha se ve inmiscuida, ¿no? en la clase más vulnerable, que es la clase media. En Ecuador sucedió lo mismo en octubre. Entonces, por este motivo, el piquete genera una clase media derechizada, donde atacan a este tipo de protestas, donde son los mismos sectores que discriminan en cierta parte el tipo de manifestación que están haciendo este sector de las clases bajas, el del sector del piquete. Entonces, es por ello que este movimiento genera quiebres en diferentes líneas discursivas, ¿ya? Entonces, el movimiento ya empieza a generar aristas dentro de sus mismas líneas, pues se diversifican las corrientes, los grupos internos, donde se observan diferentes momentos de maduración, de tamaño de las características zonales. Entonces, por un ejemplo de este puede ser el movimiento piquetero, el movimiento de los trabajadores desocupados de Evita, donde que este movimiento se expande hacia el gobierno. Entonces, la participación de los trabajadores desocupados les permite socializarse políticamente, capacitarse, tener sentido de pertenencia, tener una identidad, reconocer sus derechos,
hacer una lectura histórica y poder discernir sobre los hechos actuales. Entonces, en definitiva, los grandes desencantos políticos, la hegemonía casi asfixiante del neoliberalismo y sus valores en casi todas las estructuras político-partidarias motivaron a la realización de los piquetes, y sus participantes logran así reconstruir lazos de solidaridad que tanto como la dictadura y como las políticas de exclusión devastaron. Con ello doy paso a las conclusiones por parte de mi compañera Dianita. Gracias. Muy buenas noches, maestra, compañeros. En las conclusiones definimos al movimiento piquetero como una organización de tipo circular o radial, debido a que están establecidos en cada territorio. Sin embargo, se identifican como un solo movimiento social. Son grupos que se organizan de manera independiente y sus integrantes tienen múltiples inclinaciones políticas. Fundamentamos nuestra respuesta en base a los siguientes puntos relevantes de nuestra investigación. La teoría de Javier Aullero de su obra de colectivas y concluye que el movimiento piquetero de Argentina revela las exigencias de políticas de ajuste estructural y que mediante protestas conocidas como el santiagazo, como la generalizada corrupción gubernamental que provocaba en su gente hambre e indignación por la falta de pagos puntuales de sus salarios y jubilaciones y pensiones, ante lo cual podemos observar las causas de las protestas que crearon a este movimiento, que tenía como estrategia cerrar calles a fin de hacerse presente con el fin de ser escuchados y buscar justicia social. Además, menciona Aullero la movilización de recursos de un ex intendente debido a las disputas de poder internas en contra del partido político local que se encontraba en funciones en esa época, lo cual denota la participación en temas políticos e influencias motivadas que también causan los levantamientos de protestas ejecutadas por el movimiento piquetero. La teoría de Maristela Svampa, de su obra del año 2004, se refiere a los movimientos sociales y nuevas prácticas políticas en Argentina. Respecto a las organizaciones piqueteras, principalmente trata a este movimiento como nómadas. Los define como agrupaciones desocupadas, estructuralmente constituidas en asambleas barriales que con su fuerza muestra sus diversidades ideológicas, su evolución y los rasgos generales de movimientos piqueteros, además de algunos aspectos. Esta época estuvo marcada por la persistencia de la cultura peronista, que toman como figura a Juan Domingo Perón. El empobrecimiento, la vulnerabilidad, la exclusión social y una desmesurada desocupación. Estas pequeñas organizaciones locales de desocupados denominados MTD fueron un nuevo formato de protesta, el corte de ruta, una nueva modalidad organizada, la asamblea y un nuevo tipo de demanda, los planes sociales. Quedaron asociados originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina. Con esta teoría podemos conocer la realidad que vivía este movimiento, que por sus rebeliones tenía que estar de un lado a otro sin poder establecerse en un solo lugar. Los desafíos del movimiento piquetero, citados por Svampa, corresponden a la tarea de agilizar la autogestión y la democratización interna y la creación de articulaciones políticas, no solo al interior del espacio piquetero, sino también en otros movimientos sociales.
El primer desafío se refiere a la necesidad de producir instancias de coordinación política. El segundo desafío ostenta a movimientos ligados a los partidos de izquierda. El tercer desafío engloba a todos los movimientos y el cuarto desafío busca cruces y vínculos en otros sectores, en especial con los sindicatos y las clases medias. En la teoría de Gabriela Bumstein, de su obra del año 2008, se explica tiempos de oportunidades, el movimiento piquetero y la democratización en la Argentina. Se revisan las etapas donde el movimiento piquetero ha sido capaz de influir en la orientación y las perspectivas de la política a nivel local, analizando la capacidad del movimiento para influir a las políticas gubernamentales de la provincia de Buenos Aires. En particular, este trabajo se centra en uno de los muchos movimientos de trabajadores desocupados, fundado por los piqueteros, el MTD Evita, explorando sus acciones y los resultados desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia representativa. Nacen los planes que abren puertas a las negociaciones que tenían como fin aplacar estos levantamientos de los movimientos a cambio de suplir en parte sus necesidades y requerimientos. Actualmente, este movimiento en Argentina sigue realizando protestas, conforme lo expresa la publicación de abril del año 2021 del diario Telam Digital, que expresa que los levantamientos de este movimiento son para exigir la apertura de programas de empleo y un aumento salarial de emergencia equiparado al salario de la canasta básica familiar, bajo la consigna de abajo el ajuste, fuera el FMI. Organizaciones sociales se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicado sobre la avenida 9 de Julio al 1900 y al Ministerio de Trabajo en la avenida Allen al 600. Participaron de la propuesta el Frente de Organización en Lucha FOL, el Polo Obrero, el Movimiento de los Pueblos, el Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie, Libre del Sur, MST Teresa Vive y MTR, entre otros. A través de un comunicado, los movimientos alertaron que frente a la segunda ola del COVID-19 existen miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, con grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene, donde los niños y adolescentes son los más afectados. Con esta exposición les agradecemos su atención. En el texto que hemos preparado en nuestro ensayo, hemos citado la webgrafía y también la bibliografía de nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias también a este grupo que nos ha traído justamente a la memoria el tema del movimiento piquetero y también que han traído otros elementos, ¿verdad?, que habíamos estudiado con respecto a la acción colectiva, a las reivindicaciones, a la teoría de Till, y también Eduardo habló acerca de algunas formas de entender estas relaciones laborales, por ejemplo, el mismo tema marxista, ¿verdad? Y allí quizá iba un poco mi pregunta en el sentido de que entre los macro desafíos que tenía este movimiento, ¿verdad? Estaba en el centro, de acuerdo a lo que ustedes nos mencionaron, una falta de Estado o una ausencia de Estado, pero también estaba el tema del desempleo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entendería desde esa lectura marxista, ¿verdad?, que pone, como clases
antagónicas y irreconciliables dentro del capitalismo a la burguesía con la clase obrera asalariada. Si en este caso estaríamos, digamos, no estaríamos en ausencia de una clase obrera asalariada, más bien estaríamos ante el desempleo. Allí, ¿cuál sería la lectura entonces, Eduardo? Bueno, maestra, muy buenas noches con todos. Respondiendo a la pregunta respecto a la clase obrera asalariada, conforme lo explica el autor, el movimiento piquetero se conforma de los grupos de desempleados, de la gente que quedó desempleada, de la alta burguesía en este entonces, de los que trabajaban en los yacimientos petrolíferos, de petrolíferos fiscales. Entonces toda esta gente en busca de la clase social, en busca de obtener beneficios del gobierno, se genera lo que es el movimiento piquetero, con este objetivo de mantener la lucha de las clases sociales y hacer de una u otra forma buscar las fuentes de empleo a través de la protesta social. Gracias, Eduardo. Tal vez alguien también dentro del grupo quisiera hacer alguna pregunta o alguna acotación. Perfecto. Muchísimas gracias al grupo número 1. Vamos con el grupo número 2. Entonces, entiendo que es del movimiento zapatista, ¿verdad? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, profesora, compañeros. El grupo nuestro, el movimiento zapatista, vamos a comenzar con los antes sobre Liberación Nacional, cómo surgió en el año 94 a través de las armas, en base a su líder, a su líder ideológico. Estamos hablando de Emiliano Zapata, quien es el líder de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX. Poco a poco también vamos a ir viendo cómo este grupo armado fue cediendo a las armas y se transformó en un movimiento social. También vamos a ver los postulados, las reivindicaciones de sus derechos, y al final vamos a tratar cómo la estructura del movimiento si es una estructura radial o una estructura vertical. Sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero Luis Alvarado con los antecedentes. Luis, por favor. Compañeros, maestra, tengan buenas noches. Luis Eduardo Alvarado se hace presente. En este análisis intentaremos responder una pregunta: ¿qué generó la insurrección y la declaración de guerra del Ejército de Liberación Zapatista, ¿sí?, del estado de Chiapas al gobierno federal mexicano? La democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de vida impulsada con políticas de protección social, justicia y equidad. Me voy a centrar en el estado de Chiapas. Según Marcos y Lebot, 1997, es este el estado en donde se concentran el 30% de los habitantes indígenas de la República Mexicana, históricamente marginado. Este indígena sufría de limitaciones extremas. Ejemplo, sin acceso a salud, sufren de enfermedades curables, sin trabajo, sin un techo para vivir dignamente, sin educación, sin tierras para sembrar. Se siente invisible, marginado, desprotegido, se siente olvidado. A pesar de estas limitaciones, las instituciones públicas de los gobiernos de turno, tanto estatal y federal, no impulsaban políticas para que ellos accedieran a programas de salud, educación, de reparto de tierras ni empleo. Ante esta situación, vamos a hablar del sexenio de
Salinas de Gortari, 1988-1994. Fue el presidente Gortari quien impulsó la 15ª reforma al artículo 27 de la Constitución. Este artículo y la reforma, de hecho, marginaba completamente del reparto de tierras que lo inició, ¿sí?, tantos líderes mexicanos, como dice el compañero Zapata, ¿verdad?, a inicios del siglo anterior. La Revolución Mexicana moría. Por ejemplo, en este gobierno, en el sexenio de Gortari, se autorizó que tierras rústicas fueran adquiridas por sociedades por acciones. Asimismo, se suprimió la prohibición de que las corporaciones civiles accedan a propiedad y administrar bienes. Se distribuyó las tierras a las élites económicas, se impidió indirectamente derecho de poder acceder a tierras a los indígenas y campesinos, por no tener el poder económico para competir con las corporaciones civiles. Los indígenas y campesinos, sin dinero para pagar a los finqueros, no podían acceder a tierras para sembrar. Esta nueva realidad generó el reclamo de los afectados, ya que dichas acciones los hundieron más. Su forma de vida se agudizaba. Esta población no entendía el beneficio de vivir en democracia, más habían nacido escuchando de que México era un país ejemplo de democracia. Para 1984, llega un hombre, llega alguien que va a iniciar el debate en las montañas sobre su injusta realidad. Su nombre es Marcos. Esto ocasionó este análisis de esta realidad. Ocasionó que el indígena abra sus ojos y busque participar para hacerse visible. Las comunidades se unieron por el coraje del olvido, de la marginación, formando su ejército. Marcos nos expresa que el detonante del movimiento armado fue la reforma del artículo 27 de la Constitución. En esta reforma, él menciona, y voy a hacer una cita, lo que dicen los campesinos es que la tierra es la vida, que si no tienes tierra estás muerto en vida, y entonces ¿para qué vives? Mejor peleas, mueres, peleando pues. González, 1996. Los políticos, a su vez, a la par impulsaban el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que conllevaría, según los entendidos, a la reactivación económica. Pero el indígena zapatista percibía que ellos continuarían excluidos y olvidados. Ningún cambio. El país, para esto, esperaba que a partir del 1 de enero de 1994 entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y es este 1 de enero el día en que entraría en vigencia el Tratado de Libre Comercio, en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inicia una insurrección armada y le declara la guerra al Estado mexicano, conocida como la Declaración de la Selva Lacandona, iniciando así su lucha por las reivindicaciones para el pueblo indígena y campesino. A continuación, mi compañero Telmo Dios continuará con postulados. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimada docente, estimados compañeros. La insurgencia zapatista se constituyó como uno de los focos del reinicio de la resistencia al neoliberalismo, que se nutrió de experiencias, luchas de pueblos y movimientos del continente. Los principales postulados del movimiento zapatista son: alejar su acción del mal gobierno, caracterizado por su corrupción, ineficiencia y colonización que favorece a los sectores de arriba en desmedro de los de abajo. Acompañar y apoyar a los pueblos en la construcción de su autonomía. La construcción de una nación libre, justa y democrática,
adversa al partidismo mexicano y a la conquista del poder político. Elaboración de un programa nacional de lucha desde las bases, es decir, de abajo y de la izquierda, para resistir al neoliberalismo en México, defendiendo su soberanía y sus recursos a través del diálogo y la construcción de una política de alianzas con organizaciones y movimientos no electorales y con la consigna desde abajo y por abajo. Y finalmente, reclamar el reconocimiento de un Estado plurinacional y una sociedad intercultural, todos ellos postulados contrarios a la homogeneización cultural y control de la vida que consolida el neoliberalismo. Dentro de las reivindicaciones, el discurso del zapatismo se fundamentaba en la solución real de los siguientes problemas: el hambre, la miseria y la marginación de los indígenas, la distribución inequitativa de la tierra y explotación laboral donde laboran los campesinos e indígenas, la represión, desalojo, encarcelamiento, torturas y asesinatos como respuesta del Estado, la corrupción política, injusticia y violación de los derechos humanos, la explotación brutal que sufrieron los zapatistas en los productos, en la jornada de trabajo y en la compra de mercancías de primera necesidad, la falta de todos los servicios básicos, salud y educación, las mentiras, engaños y promesas de los gobiernos desde hace más de 65 años, la falta de libertad, justicia y democracia, y finalmente las leyes constitucionales y las garantías del Estado no han respondido a los requerimientos de los indígenas zapatistas. Sus principales reivindicaciones se representan en una frase: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Es decir, la lucha por el reconocimiento de los derechos, la autonomía y libertad de los zapatistas. El reclamo del movimiento consistía en tener la posibilidad de vivir dignamente y dejar atrás los maltratos, injusticias, vejaciones y olvidos a los que han sido sometidos por parte de los gobiernos durante siglos, por el solo hecho de ser diferentes, de ser indígenas. A continuación, el compañero Johnson continuará con las reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Telmo, por la presentación. Quiero continuar señalando que, primero, dentro de las reivindicaciones democráticas, el movimiento zapatista quería socializar el poder político con la participación de las comunidades. Ese era lo que ellos querían, es decir, que si ustedes se fijaron en una fotografía que presentó Telmo, decía: aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Y de allí surgió el tema de mandar obedeciendo, ¿no? Esa es una parte de las reivindicaciones que planteaba el movimiento zapatista. Bien, a nivel constitucional yo quería comentarles algunos de los logros y tal vez decisiones que han tenido. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Primero, esto como un antecedente, en el año de 1990 México ratificó el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con pueblos indígenas y tribales, y en base a esto en el 92 se hace una reforma a la Constitución en el artículo 1, en el que se incluye que México es un país pluricultural, y también señalan que en los juicios y procedimientos agrarios en que sean parte los pueblos indígenas, se tomará en cuenta sus prácticas. Sin embargo, dice en los términos que establezca la ley y las instituciones locales, ¿no? En todo caso, esto es lo que, digamos, hizo que el tema de los pueblos indígenas estuviera en la Constitución por primera vez en el 92. La siguiente. Es importante señalar, siguiente slide. Ya es importante señalar que se abrieron los diálogos, como ustedes saben, estamos hablando de una movilización que hubo en el 94. Para el 95 se empezaron los diálogos y en el 96 se logra el Acuerdo de San Andrés.
con el gobierno y los zapatistas. Y parte de estos acuerdos es recogido, o bueno, los elementos de estos acuerdos es recogido por la Comisión de Concordia y Pacificación del Poder Legislativo Federal, que se llama COCOPA, y esta presenta una iniciativa al gobierno. Dentro del contenido que ellos presentaron al gobierno está temas, por ejemplo, como el derecho a elegir autoridades para los pueblos indígenas, ¿no? El derecho a elegir autoridades, la participación de las mujeres, el autogobierno, el acceso colectivo al uso y goce de los recursos naturales, y también el tema de las nuevas formas de acceso a la justicia, el derecho a fortalecer las lenguas y sobre todo el conocimiento que tienen los pueblos indígenas, y también, entre otros, el programa para apoyar a los migrantes indígenas. Esto es lo que, digamos, contenía esta iniciativa presentada al presidente. Sin embargo, el presidente se negó a presentar esta iniciativa al Congreso, al Senado, y pues lo dejó allí, y luego el presidente Vicente Fox en el 2001, si se dan cuenta, desde el 96 al 2001 son 5 años, en la que toma como suyo esta propuesta que había presentado esta comisión, COCOPA, y lo presenta al Senado. El Senado, entre los procedimientos que tienen, ellos enviaron estas propuestas a los estados para que lo revisen, digamos, al Congreso, digamos, de los estados para que lo revisen. Algunos de ellos negaron. Sin embargo, al final el Senado logra aprobar, pero con modificaciones. Y esto no gustó para nada a los representantes indígenas y al movimiento zapatista, por cuanto se cambió varias de las demandas que ellos tuvieron. En todo caso, quería resaltar aquí, para conocimiento de ustedes, que en el artículo 1 se incluyó el derecho a la no discriminación, que no solamente beneficia a los pueblos indígenas, pero también es un derecho que realmente impactó y benefició a mucha gente, ¿no? En el artículo 2 se considera a México como un país pluriétnico. Recuerdan que era solamente pluricultural, ahora pluriétnico, pero tampoco llena las demandas de los pueblos indígenas allí como un país plurinacional. Luego el tema de las demandas respecto a la libre determinación, las autonomías, el sistema de gobierno, el acceso a los recursos naturales. Esto sigue, se aprobó, digamos, pero se lo limitó a los términos de las instituciones y las leyes de cada uno de los estados. Es decir, que no se hizo un tema federal, sino solamente a nivel de cada estado. Eso es lo que, digamos, se logró a través de esta reforma que hizo el Senado. Algunos de los temas pendientes que tenemos allí, y lo han dicho varios autores, yo me estoy refiriendo a la investigación hecha por Aide Mora, la información que estamos presentando aquí. Un tema pendiente es el tema de pueblos indígenas y comunidades, como que los dejaron en la misma categoría. Sin embargo, los pueblos indígenas han dicho que los pueblos indígenas son sujetos de derechos, mientras que las comunidades son entidades de derecho público. Esto por un lado. El otro es el tema de quién realmente es un indígena. El convenio 169 de la OIT con claridad establece ciertas características, no da un concepto, pero da ciertas características. Se olvidaron esto, pero aquí pusieron que depende de la conciencia de identidad indígena que tenga cada persona, ¿no? Es decir, no dependía del tema del idioma, la cultura, el territorio, el vínculo con el territorio, nada de eso, sino que era la conciencia de identidad indígena que tienen las personas. Otros temas que han quedado pendientes es el tema de la autonomía, la libre determinación, tierra y territorio, los espacios de decisión que pretendían los pueblos indígenas a nivel federal, y también el tema del consentimiento libre, previo e informado, que es también un punto que viene desde el convenio 169 de la OIT. El tema de la educación intercultural también está pendiente, y el desarrollo sustentable. Entonces, digamos, se han logrado algunas cosas, pero hay unos temas pendientes que han quedado allí, y pues queríamos mostrarles esto para ustedes. De otro lado,
tal vez de mi parte finalmente quiero comentarles que en la Revolución Zapatista lo más importante fue el tema del Internet. Es decir, que cuando iniciaron, por ejemplo, la lucha y la primera marcha que hicieron ellos en el 2001, se señala que llegaron a 40,000 visitas por mes y en comparación al sistema Internet o la información que manejaba el Estado, no tenían ese tipo de acceso. Es decir, que largamente el movimiento zapatista utilizó los sistemas electrónicos para difundir sus demandas y lo que ellos pretendían. De otro lado, hicieron importante aquí, es que los mayores aliados donde estaban las páginas web, estaban en países postindustrializados, pudieran difundirse la propuesta zapatista. Dejo hasta ahí y quisiera pedirle a Génesis que continúe con la presentación. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros para determinar a qué tipo de organización es el movimiento zapatista, hemos recurrido a la teoría organizacional con algunos autores. Específicamente, uno de los autores nos plantea la estructura vertical como la división de trabajo por niveles de autoridad, jerarquía, cadena o de mando. Como lo había comentado el compañero, una de las debilidades que se expone en este tipo de estructura es que es un proceso que tiene una comunicación lenta en la organización. De la misma manera, existen autores como Contreras y Ortiz que plantean en ese tiempo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional parte como una estructura vertical, como un movimiento político militar en el cual existe un concepto de jerarquización, pero que al estar en contacto con las comunidades indígenas, con el aprendizaje colectivo, con toda la dinámica más propia, este proceso va tomando como un nuevo rumbo, ¿no? Que es mandar obedeciendo. Es decir, las personas, los dirigentes, los representantes tienen que obedecer lo que las bases necesitan y también los requerimientos. Este proceso ha permitido que actualmente el movimiento zapatista genere acciones de inclusión, por ejemplo, de mujeres como las comandantas, y también empiece a ampliarse en ese sentido. De acuerdo a todo lo que he mencionado, nosotros podemos comentar que en este momento cuando se denominaba como EZLN, podemos catalogarlo como vertical, pero al estar en contacto con las comunidades indígenas, mantiene la estructura vertical, pero ya empieza a ser un constructo más colectivo, más horizontal. Eso podemos comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al grupo que nos ha expuesto y también nos ha traído importantes reflexiones acerca de la democracia, todo el tema que expuso Johnson sobre mandar obedeciendo y bueno, muchos temas importantes que se han tocado. También a través de de las fotos que nos mostraron, ¿verdad? Podíamos ver algunos elementos justamente simbólicos que también daban esta sensación de unidad, que justamente es uno de los elementos que menciona Tilly, ¿no es cierto?, dentro de las demostraciones de BUNC o de valor, unidad, número y compromiso. Y allí, por ejemplo, están estos gorritos, ¿no?, que se utilizan también, o igual digamos, estas frases que se van colocando aquí. Yo tenía una pregunta. Hay algunos autores que mencionan que al hablar de movimientos indígenas se corre mucho el riesgo de campesinización, es decir, como de mimetizar al tema indígena con el tema campesino. ¿Ustedes creen que en este caso se corrió ese riesgo porque también pusieron como mucho énfasis en el tema de la tierra o no?
No sé si mi internet está mal, pero no les escucho. ¿O no? Profe, bueno, creo que podríamos acotar poco a poco. De acuerdo a lo que nosotros habíamos leído, habíamos encontrado que también se les catalogaba como campesino. No obstante, yo considero que existe un proceso de cosmovisión, de vida con el tema de la tierra. Entonces, no es solamente la referencia al proceso agricultor de la tierra como tal, sino detrás de eso existe todo un proceso filosófico, por ejemplo, que todo tiene vida, etc. Quizás por ahí podrían ser como las diferenciaciones entre estas dos concepciones. No sé si alguno de los compañeros también quisiera comentar. Sí, yo pienso que de la lectura que hemos hecho, yo consigo que incluso en el tema de los logros está más enfocado en el tema de pueblos indígenas. Sin embargo, como en todos los beneficios no solamente han sido para los pueblos indígenas, sino que se ha extendido a otros sectores, digamos, campesinos que no se identifican como pueblos indígenas, obviamente, ¿no? Es lo que yo puedo apreciar de la lectura que hemos tenido, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, en lo que yo revisé respecto a la Constitución, está claramente enmarcado y vinculado con el tema de los pueblos indígenas, el convenio 169. Es como que hay una conexión allí, y eso es lo que yo pude percibir. Gracias, Johnson. Sí, justamente también, ¿verdad? Uno de los lemas para no únicamente enfocarnos, como dice Johnson, en el movimiento indígena, que tiene que ver con el movimiento zapatista, específicamente es, digamos, todo para todos, ¿no es cierto? Nada solo para los indígenas, ¿no? Que finalmente, como dice Johnson, muchas de estas reivindicaciones, aunque bien empiezan siendo también, ¿no?, reivindicaciones, digamos, con este tema de lo indígena, luego pues pasan a ser reivindicaciones en un ámbito mucho más amplio, ¿no? Temas de democracia, de justicia y todos estos principios que ellos defienden en relación al mandar obedeciendo, y a otra forma también de entender las relaciones de poder, ¿no? Muchísimas gracias a este grupo que nos ha aportado estos interesantes elementos para debatir. Vamos con el grupo número 3, que nos va a tratar sobre el movimiento indígena. Sandra, para compartir la pantalla, ¿cómo haríamos? Tienen que, o sea, todos pueden compartir la pantalla, ajá, no está bloqueado. Así. Ajá, donde dice, hay una verde. Sí. Ahí se ve. Sí, exacto, se ve. Ya, compañeros, compañeras. Solo una sugerencia, Patricio. Solo una sugerencia. Únicamente, bueno, yo no les suelo pedir que enciendan la cámara, pero únicamente para el tema de la exposición. Gracias. Sí, ya aprendí. Sí, ya. Está bien. ¿Ahí se ve? Sí, claro. Ya. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a hablar sobre el movimiento indígena en nuestro grupo, ¿no? Para hablar del movimiento indígena en el Ecuador, en realidad hay que hablar de la historia del Ecuador, ya que el movimiento indígena ha tenido, entre los distintos momentos que ha pasado la historia del Ecuador, un protagonismo, ¿no? Es así que en los años 20 y 30, ¿no es cierto?, empieza a politizarse el sector campesino, ¿no? Había un fuerte campesinado ligado al huasipungo, sobre todo, entendiendo que vivíamos en un régimen asentatario. Se empieza a politizar gracias a la entrada de los partidos socialistas que se funden en el 25 y del Partido Comunista que se funda en el 31. Entran a las comunidades, sobre todo a la zona de Cayambe. Ahí está Pesillo, La Chimba, de donde es la mama Dolores Cacuango, y empiezan a politizar. El Estado, frente a este hecho, ¿no es cierto?, de politización, quiere controlar y regular de alguna forma a las comunidades que ya están demandando de alguna manera derechos. Entendamos que son comunidades que están al interior de las haciendas aún todavía. No estaban demandando mejores
tratos laborales, ¿no es cierto? Tierra, no solo la tierra que no sirve, sino tierra más fértil para sembrar. Crea el gobierno para controlar esto, crea la ley de comunas, y esta ley de comunas, ¿no?, que se crea en el 37, es como, digamos, el motor legal para que las comunidades y los cabildos se legalicen y puedan crear así la base estructural del movimiento indígena. Otro hecho importante también como antecedente, ¿no?, es esta reivindicación que se da popular, que se da en el 44, que se la conoce como la gloriosa. Esta reivindicación con el Perú, desarrollo del Río, el presidente de ese tiempo, que perdemos territorio, se firma el protocolo de Río de Janeiro y había un descontento en la población ecuatoriana, ¿no? Salen a las calles, se logra el triunfo, el derrocamiento de Arroyo del Río. Esta revolución, bueno, es una revuelta, digamos, revolucionaria, que estaba encabezada por el Partido Comunista, Pedro Sader el que estaba encabezando, y llegamos a tomar el poder, digamos, ¿no? Lamentablemente en ese tiempo no se pudo manejar bien, si no hubiera sido la primera revolución comunista en Latinoamérica, y se lo trajo a Velasco Ibarra para que asuma el gobierno, una figura, digamos, caudilla, populista. Es importante esta fecha porque en esta fecha nacen las primeras organizaciones sociales, digamos, son reconocidas por el Estado, ¿no? Por la Constitución del 45, es una constitución muy avanzada para la época del Ecuador, ¿no? Y ahí nace la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indios. En el 44 también nace la Central de Trabajadores del Ecuador, también la FEWE, entre otras organizaciones, la UNE también me parece que nace en esa fecha, entre otros. Pero la FEI, que es, digamos, la primera organización indígena nacional del Ecuador, nace en esta fecha, y los principales, digamos, autores políticos que destacan es la compañera Dolores Cacuango y Jesús Gualavicí, los dos compañeros del pueblo Cayambi, ¿no? Donde ya había un trabajo previo del Partido Comunista. Otra fecha importantísima, ¿no?, después de la creación ya de la FEI, es la lucha por la tierra, ¿no? Lucharon por la tierra, se tomaron varias haciendas en la Sierra Norte, también en la Sierra Centro, ¿no? Existe también una tendencia de la teología de la liberación muy avanzada. Recordemos, ahí está el padre Monseñor Leonidas Proaño, que tuvo protagonismo desde los 60 hasta los 80 en la toma y liberación de indígenas que eran guasipungueros, y en la toma de las haciendas, y la recuperación de territorios ancestrales, ¿no? Otra fecha importante, como les comentaba, es la reforma agraria del 61. Esta reforma agraria, ¿cómo se da la reforma agraria? ¿No? La reforma agraria está dentro del plan que se llama Alianza para el Progreso, ¿no? Y ya con la victoria de Cuba, ¿no es cierto?, en el 59, los focos revolucionarios en América Latina estaban prendiendo, es decir, tenían que frenar, y como ya había un antecedente de la gloriosa en el Ecuador y de la majestuosidad de la movilización popular, sobre todo campesina e indígena, y del presidente de los Estados Unidos, que se haga la reforma agraria en algunos países, entre ellos del Ecuador, ¿no? Entonces se entrega las tierras para frenar la movilización que existía en ese entonces aquí en el país, campesina, por la necesidad de la tierra, ¿no? Eran guasipungueros la mayor parte sobre todo en la sierra, ¿no? Sobre todo en la sierra del Ecuador. Es así como tener territorio ya. Muchas familias lograron tener territorio, ya no eran guasipungueros. No sé, que sean las tierras no cultivables, digamos, las peores tierras, las que desenvolverse y reunirse y organizarse también, porque en el tiempo de la hacienda las reuniones lo hacían de forma clandestina, ¿no? Es importante. Y ya en el 72, ¿no?, después de este hecho que se logra, ¿no?, que es la reforma agraria, que también se da por la presión social, obviamente, nace la primera organización, digamos, que luego va a ser parte de la organización grande que se llama CONAIE, que es la Ecuarunari. La Ecuarunari nace en el 72 en la provincia de Chimborazo, ¿no? Se había comentado que ahí estaba fuertemente politizado
el movimiento indígena desde la teología de la liberación, ¿no? El Monseñor Leonidas Proaño trabajó ahí mucho tiempo con los compañeros Puruás, trabajando sobre el tema de los derechos colectivos, derechos humanos, para que puedan reivindicar. Nace esta organización, que es muy importante, ¿no? Esta organización nace ya con una primera tendencia étnica, ¿no? Anterior a esta, la reivindicación era más del tinte campesino clasista, ¿no? Por su arraigo al Partido Comunista. Acá hay una separación ya entre el campesino y el indígena. Es más, en este congreso o en esta asamblea donde se nace el Ecuarunari, se hace esta distinción, ¿no? Que es una organización netamente indígena y no campesina. A diferencia de su par, que nace en años posteriores, que se llama la FENOCIN, en donde sí interviene indígenas, campesinos, montubios, negros, entre otras organizaciones del campo. Patricia, disculpa que te interrumpa, solo que hay un mensaje aquí que me señala, no sé si es que, dice que no estás pasando las diapositivas, no sé si es que... Estoy pasando las diapositivas. Ahora sí, ya hemos visto, estaban solo con el título. Perdón, ya estoy en Ecuarunari. Bueno, hasta ahí en Ecuarunari sigamos, ¿ya? Se ve la Ecuarunari, ¿no es cierto? Ahora sí. Ya, otra fecha importante para continuar es el año 73, ¿no? Sobre todo para la Amazonía ecuatoriana, porque es donde se empieza la explotación petrolera a cargo de esta compañía transnacional que se llama Texaco, la cual, entre otras cosas, dejó un desastre ambiental en las provincias del norte de la Amazonía, ¿no? Es importante esta fecha porque a la par que se descubre el petróleo, también se da una segunda reforma agraria en el país y hay un éxodo de personas, sobre todo de Loja y de la costa, que van a la provincia de Sucumbíos y parte de Orellana para trabajar en la actividad petrolera, ¿no? Y es de ahí donde empiezan el Estado a entregar también tierras que pertenecen a los pueblos originarios, ¿no? Las tierras de la Amazonía hasta ese entonces eran consideradas como tierras baldías y se entregaba. Era un requisito desmontar, sembrar la mitad de la parcela que cogían, que era de 50 hectáreas, y se le otorgaba el título. Entonces aquí empieza ya una preocupación por las organizaciones indígenas de la Amazonía Norte, digamos, empiezan como a decir, bueno, hay que organizarnos porque si no vamos a perder la tierra por la colonización, ¿no? En realidad esta reforma agraria fue una ley de colonización de la Amazonía más que una reforma agraria como tal, ¿no? Es importante este caso porque la Amazonía empieza a organizarse desde ahí. Ya en los 80, ¿no? El 24 de agosto justamente de 1980, nace la segunda organización indígena, digamos, que hace parte de la CONAIE, que es la Confeña de la Regional Amazónica. Esta nace en asociación, en un congreso, una asamblea en donde se asocian, se organizan, se reúne la FOIN del Napo, la OPIB de Pastaza, la IFSET del pueblo Shuar y la Hatun Comuna Huarica, que es de la coordinación del norte, ahora es la FECUNAEN y la FONAQUICE, ¿no? Que están ahora de las provincias de Orellana y de Sucumbíos, se organizan y deciden que se deben organizar y conformar la Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Esta organización nace con los principios, digamos, ¿no? De unidad, tierra, justicia y libertad, ¿no? Que están ligados netamente al tema de poder hacer respetar los derechos, ¿no es cierto?, como ciudadanos. Recordemos que hasta este entonces muchos indígenas no éramos considerados ciudadanos aún para el Estado, ¿no? Se nace con esta consigna y sobre todo por defender la tierra. Una cosa importante, hay que resaltar aquí, que en la sierra tuvo mucho que ver el Partido Comunista para la organización y la religión desde la teología de la liberación. En la Amazonía no fue tanto así. En la Amazonía sí tuvieron que ver las misiones religiosas, pero más por un hecho de poder apaciguar y poder, digamos, evangelizar, ¿no? Compartir la palabra de Dios y poder de esta forma, entre otras, que entren las empresas extractivas como la Texaco, ¿no? Ahí vino el ILB, que fue una institución norteamericana que iba a traducir el idioma originario al inglés, y bueno, y total terminaron apaciguando
a los pueblos originarios y que entraron a las transnacionales. Tiene este origen, digamos, las dos organizaciones, importante tomar en cuenta. Y en 1980 también se crea, y luego de la Confeñay y la Ecuarunari, se organizan y se crea la CONACNI, que fue la primera organización indígena nacional, que fue una coordinadora, ¿no? En el 80. Luego en el 86, ¿no? Ya se crea la CONAIE, ¿no? Que es la organización que la conocemos ahora, ¿no? Esta organización igual nace, digamos, con los principios de poder luchar por los derechos, ¿no es cierto?, ser considerado un actor político, ¿no? Y sobre todo tener, digamos, acceso a la educación, a la salud, a la justicia, al territorio, ¿no? Ser reconocidos como un movimiento indígena. Una cosa interesante también aquí es que ya nace con un tinte de nacionalidades indígenas, ¿no? Sino ya es una relación, digamos, de tinte étnico, ¿no? Político-étnico. El tema de la nacionalidad en realidad nace en la Amazonía. Aunque hay otra versión también que dice que nace en Otavalo, pero bueno, las nacionalidades se reconocen más en la Amazonía. Otro factor interesante, importante de tomar en cuenta como antecedente es justamente cuando ya entra Febres Cordero al poder, ¿no? Que es esta fecha, más o menos el 86, en donde se da una arremetida, ¿no? Justamente con los Estados Unidos de poder combatir aquí a todas las expresiones de izquierda. Y claro, muchos compañeros, compañeras del movimiento indígena fueron apresados, ¿no? Fueron torturados también, y también participaron de una forma, digamos, no tan fuerte en las protestas a nivel nacional, pero sí de una manera contundente en los territorios, digamos, o sea, no en Quito, Guayaquil, pero sí en los territorios. Se hizo algunas movilizaciones juntos con el FUT, que es del Frente Unitario de Trabajadores, y la Central Nacional de Trabajadores del Frente Popular y la CONAI. Es decir, siempre existió la unidad, ¿no? Esta unidad del campo y la ciudad, la parte indígena, campesina, con la clase obrera. Es importante en el Ecuador esta característica, porque aquí se pudo evidenciar en este reciente conformación de la CONAIE y hasta lo que sucedió el último levantamiento de octubre, que pasó algo parecido. Patricia, disculpa que te interrumpa de nuevo, es que nos tienes aquí en tu discurso muy atentos, que es muy interesante, pero otra vez nos pasa lo mismo de las diapositivas. No sé si le puedes ampliar para que sea más fácil seguirla. Con F4 creo que es. Ahí está, no sé, se ve. Es que se la ve, pero también se la ve al lado las pequeñitas. Entonces, cuando tú vas pasando, o sea, no las vemos nosotros. Oh, qué pena. Ahí vemos la de ahora, pero lo que F5 nos dice Telmo, creo que si le pones F5 va a ser más fácil para que se te amplíe todo y solo le pongas la flechita. Ahí ya me fui al inicio. Bueno, qué pena, compañeros. No sé, yo sí lo veo ampliada yo en mi computadora. Ya, entonces no sé si dejo de compartir y comparto otra vez. Hagamos el intento, Patricia. Ya, dejo de compartir y voy a compartir otra vez, ya. Posiblemente sea eso. Ahí se ve. Sí lo vemos, pero otra vez lo vemos así, igual que antes. Pero bueno, le puedes ir viendo. Maestra, si me permite un momentito. Ahí ponle F5, compa. F5, ponle Está F5. aplastado F5, estoy viendo en... Ya, o de no, hazlo manual. No. En la parte de abajo, lado derecho, ahí vas a ver como una flecha de sub y baja, exactamente ahí. Ahí, hazle un clic. Ahí hazle un clic. Está dando un clic. Hazle ahí un clic. Qué curioso, porque ahí se te debe ya ampliar la imagen. Se debería ampliar, sí. Prueba de pronto a la que está al lado izquierdo, exactamente al lado izquierdo. Eso. ¿Está? Sí.
Ahí se ve. Ahí está. Sí. Ya. Bueno, sigamos. Estaba en el descorderismo ya. Otra fecha importante es el tema de la caída del muro de Berlín, ¿no? La caída del muro de Berlín, que se da en noviembre del 89, ¿no? Esto significó, digamos, para la izquierda ecuatoriana como para la izquierda mundial, el fin de un periodo, digamos, ¿no? Y el comienzo de otro. Las organizaciones más ortodoxas, digamos, sindicales, ¿no? Creyeron que ya la movilización, el tema de la lucha popular había parado, ¿no? Pero al contrario, esto hizo que muchos movimientos sociales, entre ellos el movimiento indígena del Ecuador, se fortalezcan, ¿no? Y pase a la vanguardia. Recordemos que hasta el 80, la década del 80, el movimiento que estaba a la vanguardia en el Ecuador, como el movimiento popular, es el movimiento obrero, ¿no? Las huelgas sindicales, el recorderismo, ¿no es cierto? Las huelgas igual en las fábricas, las tomas de fábricas también en los 70, 80, y en los 90, luego de la caída del muro de Berlín, pasa a ser la CONAI, el movimiento indígena, digamos, que está a la vanguardia. Y es importante este momento porque aquí es donde surge, digamos, el salto cualitativo del movimiento indígena, ¿no? Que es 1990, el 29 de mayo, que se le conoce como el levantamiento del Inti Raymi, ¿no? Por estas fechas más o menos, que se levanta el movimiento indígena de la sierra ecuatoriana, sobre todo el Ecuarunari, también acompañado de la Confeñae y la costa, la CONAICE también, bueno, las nacionales de la costa desde ese entonces, y se hace ver como un actor político en el país. Desde aquí, desde el 90, ¿no es cierto?, en adelante, el movimiento indígena pasa a tener un protagonismo estelar en los levantamientos, en la construcción de la lucha popular en el Ecuador, ¿no? Recordemos que este levantamiento fue realizado en Quito, pues llegaron a Quito, se tomaron las iglesias del centro histórico y permanecieron ahí, y claro, para mucha gente era la primera vez que iban para Quito, digamos, ¿no? Así que podían entrar a la capital. Entonces desde aquí esa fecha es muy importante. Otra fecha importante también es la del 92, es la década de los 90 ya, que es esta marcha que se hizo desde la Amazonía también a Quito. Se hizo una marcha muy fuerte, muy contundente, ¿no? De Lopir, desde Pastaza, desde el Puyo hacia Quito, para pidiendo la legalización de territorios ancestrales. Esta marcha fue tan exitosa y tan fuerte la movilización, ¿no es cierto?, del tema indígena, que se logró la legalización de más de 1 millón de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Que es un tema muy importante para recordarlo y ver el poder que tenía esta organización, ¿no? Que es un legado que nos da ya en los 90. En el 96, con todo este poder que habían acumulado, ¿no es cierto?, social me refiero, había toda la posibilidad de poder llegar al poder ya del Estado, ¿no? Y había una tendencia en que, al igual que el grupo anterior de los compañeros zapatistas, que pueden tomarse a través de las armas, o otra que a través del partido político de la elección popular. Y la tendencia de la elección popular fue la que ganó en el 96, en el 95 en realidad, en Pachacuti. En el 96 participa en el proceso electoral, consigue 10 alcaldías, 8 diputaciones, y su candidato, bueno, como siempre, digamos así, fue un candidato prestado, que en este caso fue Freddy Ehlers, que fue el candidato que estuvo ahí a la presidencia de la República. Es importante este hecho porque Freddy Ehlers quedó tercero aquí, ¿no? Quedó Nebot, Bucarán y Freddy Ehlers. Es importante porque viene de las marchas del 90 y 92, y por eso es el tema como estamos. Bueno, y de ahí participa en las distintas acciones políticas del Ecuador, ¿no? En el 97 la caída de Bucarán, en el 98 la Asamblea Constituyente de Sangolquí, ¿no? La Constitución de Sangolquí, liderada por Hurtado también, en donde ya se reconoce, digamos, los derechos colectivos. Es un salto también que se da acá, y ya se reconoce los derechos colectivos, y es un hecho importante, ¿no? Luego, ya con el reconocimiento de los derechos colectivos, ya entrando a la década del 2000, ¿no es cierto?, con el gobierno neoliberal de Yamil Maguad, el movimiento indígena también tiene una participación contundente en el derrocamiento de Maguad, en el tema de la dolarización del país, ¿no? Es más, es el momento en que se puede llegar a la presidencia
en un efímero triunvirato que existió de algunas horas, pero se pudo llegar a este momento de la presidencia, el 21 de 2001. Bueno, luego Luis Lucio Gutiérrez, que fue el candidato también que luego se lanzó a la presidencia, apoyado por Pachacuti, se declaró o se autodeclaró como el mejor amigo de los Estados Unidos y al final fue derrocado también por el movimiento indígena. Y en el correísmo es un tema importante, porque en el correísmo el Correa de alguna forma potencializó el tema del extractivismo, ¿no? Sobre todo en la Amazonía. Y esto hizo que exista un descontento en el tema del campo, digamos, indígena, ¿no? Igual el tema de la tecnificación de la producción agropecuaria, ¿no es cierto? Esto también hizo que haya un descontento en el tema agrario en la sierra y en parte de la costa también. Hizo que existan varios levantamientos. El más grande fue el del 2015, que se hizo una marcha grande que terminó, digamos, con el encarcelamiento también de varios compañeras. Terminamos en la cárcel y luego se pudo notar también la unidad que existía entre el movimiento obrero y el movimiento indígena. Esto es muy importante, ¿no? Vemos que es una constante en el país, cómo los movimientos se van articulando, ¿no? En este caso ya en la vanguardia del movimiento indígena, ¿no? Este periodo del correísmo es muy importante porque nace la Constitución del 2008, ¿no? Y esta Constitución es la Constitución en la cual se le reconoce como un Estado plurinacional al Ecuador. Y es importante porque es una de las reivindicaciones o de los postulados, tal vez el más importante del movimiento indígena, ¿no? Es decir, el respeto de la diversidad en la unidad, o sea, el ser diferentes, ¿no? Un Estado que sea justo, equitativo y no un Estado, digamos, totalitario, ¿no? o uninación, no sé, una sola nación. Es importante tener en cuenta esta Constitución. Y bueno, y llegando ya con el tema de la última momento, con el Lenín Moreno, que sería el último periodo que se pondría acá para analizar el movimiento indígena. Empezamos con un diálogo con el Moreno, ¿no es cierto? Se empezó con diálogo con Moreno, no se tuvo ningún resultado. En una asamblea que se hizo en Rucuyacta, en Napo, la CONAIE decide irse a la movilización. Esto fue en agosto de 2019 y en octubre se da el estallido, ¿no? De octubre, la rebelión de octubre que se la conoce. Estos datos que se ha presentado ahorita, que les he presentado así como a manera de una revisión histórica muy rápida, a manera de antecedente, están tomados de varios pensadores que son indígenas también, ¿no? Está Rurimacowi, ¿no? Está Catimachoa, está Luis Macas también, está Humberto Cholango también, que son, digamos, intelectuales del movimiento indígena, y también he podido citar a Miriam Lang, Pablo Espina, Pablo Ortiz, Segundo Moreno, entre otros, ¿no? Hay una vasta literatura sobre el tema que es importante poderla tomar en cuenta. Como postulados, el movimiento indígena tiene sus principios, que es de la Mashua, Maquilla, Amayuya, que es del no robar, no mentir, no ser ocioso, es fundamental. Hay tendencias, ¿no? Dentro del movimiento indígena, pero la tendencia más fuerte es la tendencia de izquierda. Se autodetermina una organización de izquierda por su origen, como hemos visto, ¿no? Siempre ha estado apegado al campo popular. Su lucha es por la tierra en un comienzo, luego por el territorio, la cultura, la justicia y la libertad, que hemos dicho. La construcción del Estado plurinacional es uno de los postulados más fuertes, y sus reivindicaciones está la lucha por los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, ¿no? Aquí está el territorio, la educación intercultural, la salud intercultural, la justicia intercultural, el derecho a la autodeterminación. Y últimamente lo que se ve también es que existen nuevas realidades dentro del movimiento indígena, ¿no? Por la migración, digamos, este proceso acelerado de urbanización hace que hay una migración acelerada también del campo a la ciudad, y hoy encontramos indígenas en las ciudades, ¿no? En la ciudad de Quito tenemos ahí
los mercados, un fuerte representante de compañeros indígenas, en Guayaquil también, y nacen organizaciones. Por ejemplo, en Guayaquil está el MIC, Movimiento Indígena del Guayas. Es una organización que está en la ciudad, que han migrado hace 3 generaciones, 4 generaciones, y que ahora son base de la CONAIE también. Entonces hay nuevas demandas, digamos, ya no por el territorio ancestral, sino por demandas más de índoles urbanas, digámoslo así, ¿no? Como un tema más ya ligado al tema de empleo, laborales, de vivienda, ¿no es cierto? Y les compete también ahí la lucha con los gobiernos locales, del barrio, de organizar. Es otra forma de organizarnos. Ese es el momento que se está viviendo actualmente y se está trabajando. Y para finalizar, la estructura del movimiento indígena es una estructura vertical, ¿no? Si bien es cierto, hay un consejo de gobierno y un presidente, vicepresidente, y luego está la CONAIE y sus regionales, CONAICE en la costa, y Corronari en la sierra y Confeña en Amazonía. Pero sin embargo, ya en su quehacer político, ¿no es cierto?, es una organización radial, es una organización asamblearia, ¿no? La asamblea es muy importante para el movimiento indígena. Ahí es donde se valida, se resuelve, ¿no es cierto?, y se pone en práctica los principios que hemos puesto al inicio o los que hemos dicho, ¿no es cierto? Y justamente este fin de semana, este día viernes, sábado y domingo, se va a desarrollar el Congreso de la CONAIE. Se va a cambiar ya de presidente de la CONAIE por un periodo de 3 años más que se viene. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por la atención prestada. Gracias a ti, Patricio, por esta relatoría que nos ha dejado muy pendientes, ¿no? Y también con, bueno, desde el sistema Hacienda hasta ahora mismo los hechos últimos. Se dice, ¿verdad?, que el movimiento indígena, a través de su brazo político, Pachacutic, ¿verdad?, ha logrado finalmente, llegar al gobierno, pero no llegar al poder. ¿Por qué crees que se da esto, Patricio? Si bien es cierto, el poder no está solamente en los gobiernos, digamos, ¿no? O sea, el poder no está en Carondelet, digamos, o en las alcaldías, o en las prefecturas. No, el poder está tras telones, está en las élites económicas. Entonces, para poder llegar al poder y poder implementar, digamos, los distintos principios o reivindicaciones que lo hemos planteado, no es necesario construir un poder desde abajo, es necesario construir las redes que se puedan sostener cuando uno llegue, por ejemplo, a un gobierno local. Necesitamos tener redes que nos puedan sostener mientras ejercemos un cambio en el poder establecido, ¿no? en el poder hegemónico. Hay que construir. Entonces, si bien es cierto, se ha llegado, pero la institución es mucho más fuerte, ¿no? La institución de una alcaldía, de una prefectura o de la misma asamblea del Estado, así, es muy fuerte que de alguna manera no te permite. Por eso es importante también que después de este estallido, que además Leonidas Diza, que protagonizó, también tiene un libro escrito se llama El estallido, ¿no?, de octubre. Él nos dice ahí que es importante justamente la construcción de este poder paralelo, ¿no?, de un poder popular, y nace de ahí el Parlamento de los Pueblos, por ejemplo, ¿no?, donde se aglutina todas las organizaciones, y hay un mandato que se llamó La Minga por la Vida, que fue ocupado como eslogan de campaña también de Yacu Pérez, para poder llegar con eso al poder. Pero como digo, el poder no está en la institución como tal, está tras telones, ¿no? Y eso, derrotar ese poder de las élites, no simplemente pasa por ganar las elecciones. Muchas gracias, Patricio. Creo que Santiago tiene una pregunta. Johnson también. Sí, buenas noches, compañero Patricio. Solo quería hacer una consulta. Nosotros estudiamos el movimiento zapatista y según Ramírez y Aranda en el 2019, en un artículo, ellos dicen que en sí la tendencia a la conformación de una política participativa que se basa en el mandar obedeciendo. Esto es el movimiento zapatista, que pasó de las armas a conformar un movimiento. Esto dice que esto ha permitido que se generen nuevas formas de organización y estructuras políticas. Es decir, el movimiento zapatista en los lugares en los estados indígenas lograron conformar municipios autónomos rebeldes zapatistas por los mares y también juntas de buen gobierno.
yo quería preguntarle, ¿en el Ecuador el movimiento indígena ha llegado a eso? ¿Tenemos ciertos lugares donde se puede decir que ha habido ya una transformación en el ámbito político de gobierno? O sea, pasaron de movimiento social a tomar ya también el poder. El poder real, difícil, ¿no? Como lo manifestaba anteriormente, sí ha habido expresiones de poder local a través de los gobiernos autónomos descentralizados, pero ya como plantearte un poder autónomo al Estado, muy difícil. Tal vez acá en la Amazonía existen algunos escenarios donde se puede vivir, ¿no? Pero es por la lejanía del Estado, por el abandono del Estado, más no por una politización del movimiento como tal. Pese a que es una reivindicación y un principio la autodeterminación, siempre estamos luchando por eso, ¿no? Por la autodeterminación, pero así como un espacio territorial como la selva de la Candona en México, donde se pueda vivir la autonomía, los caracoles, eso todavía no lo sucede en el Ecuador, ¿no? Sería lo ideal. Yo estoy totalmente de acuerdo que el Estado debería respetar la autonomía y, digamos, pero aún no es posible, no se ha logrado. Johnson también tiene otra pregunta, Patricio. Sí, Patricio, gracias por tu presentación. Mi pregunta va en relación al tema de las circunscripciones territoriales indígenas que ha sido reconocido. ¿No crees que si se logra implementar esto se puede fortalecer el poder de los pueblos indígenas? Especialmente estoy pensando en la Amazonía, ¿no? Y de otro lado, el contraste de los gobiernos locales, como tú decías, los estados locales, ¿no? Las juntas parroquiales tienen bastante dinero y andan en competencia con las mismas organizaciones indígenas, ¿no? ¿Eso no crees que ha debilitado un poco al movimiento indígena y cómo lo conectas esto con el tema de las circunscripciones territoriales indígenas? Cuando hablamos de poder, ¿no? Sí, justamente esto de las circunscripciones territoriales es un derecho que se tiene también dentro de la autodeterminación, que incluso está dentro del COTAD, ¿no? La consolidación de los territorios indígenas. Pero se sobrepone, como se dice, con los gobiernos locales. O sea, una circunscripción indígena, digamos, quichuas de Pastaza, ya por ponerle un ejemplo. O sea, la circunscripción está y abarca 2, 3 cantones. O sea, está el cantón Mera, el cantón Pastaza y el cantón Santa Clara. Se sobrepone, sería otra circunscripción, digamos, otra jurisdicción política en la provincia. O a veces se sobrepone sobre provincias, por ejemplo, la circunscripción territorial de los Guaraníes, digamos, 3 provincias, o de los compañeros Shuar. Entonces es bien complicado por ese lado que el Estado pueda ceder, lo veo yo así, ¿no es cierto?, el poder de los gobiernos locales para dar la autonomía y el manejo y el control de los recursos, del desarrollo, de hacer política al movimiento indígena a través de las instituciones territoriales. Es por eso que como estrategia del gobierno crearon esta circunscripción territorial especial amazónica, ¿no? la CTA, ¿no? Que es una institución que antes era el CORAE y que hoy le cambiaron de nombre nomás, y que es una ley especial la cual le rige, en donde tiene ciertas características particulares, ¿no? Donde se aglutina toda la Amazonía en una circunscripción territorial y se trabaja de manera especial, pero desde el Estado central. O sea, el Estado no pierde su autonomía. Es más, la persona que dirige esta secretaría es mestizo, ¿no? Ni siquiera es indígena. Es algo que no tiene mucho sentido al tratar, ¿no? Que tratar el tema indígena desde, digamos, una persona que no, por un tema de reivindicación, digamos, ¿no? Que debería ser indígena la persona que está a cargo de este tema. Entonces, sí es un tema complejo, el tema de las CTIs, no se ha logrado, se hizo algunos, digamos, intentos de consolidar, creo que en Loreto hubo uno, en Orellana y otro en Arajuno, pero no se logró. O sea, el Estado siempre te va cada vez cercando en el poder y no te permite la autodeterminación, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Gracias Patricio por la exposición. Tenemos el último grupo que es el movimiento estudiantil, pero creo que ya como nos queda 15 minutos, no sé si es que lo dejaríamos para la siguiente clase o avanzamos lo que se pueda, porque creo que se va a quedar corto, ¿no?
no sé, un representante del último grupo que nos pueda Buenas decir. noches, maestra. ¿Cómo estás, Luber? ¿Para cuándo quedaría o no sé si podemos avanzar hoy mismo? Podríamos avanzar si es que los compañeros tenemos el compromiso, digamos, de escuchar toda la exposición, no salirnos, por favor, por esta vez. Caso contrario, ¿para qué día quedaría? Para la siguiente clase. Bueno, no habría problema. No sé qué criterio tengan mis compañeros del grupo. Bueno, entonces dejémoslo más bien para la siguiente clase para poder escucharlos con tranquilidad y dejemos más bien hasta aquí esta primera sesión. Les agradezco a todos quienes han participado como en calidad de expositores y también pues haciendo sus preguntas, etcétera, ¿no? Hemos pues puesto a algunos y hemos justamente visto también algunos elementos que nos han traído el primer grupo, el segundo grupo sobre temas relacionados a los movimientos sociales, a las formas de implementación de la acción social, a las diferentes reivindicaciones, al tipo de organización vertical, radial, también al tema del repertorio que nos hablaba Verónica, ¿verdad? De estas nuevas formas de repertorio, por ejemplo, en estos movimientos. Entonces yo creo que ha sido una sesión muy enriquecedora en ese sentido. Les agradezco a todos y pues nos veríamos la siguiente clase para terminar bien con el último grupo de movimientos sociales y también pues el resto de contenidos que tenemos pendientes. No sé si es que alguien quiere decir algo más o aportar algo adicional. Yo quería comentar algo. Perdón. A ver, están Johnson y Diana. A ver, Diana. Sí, siga Johnson, siga. Sí, solamente era una reflexión que escuchando, digamos, las tres presentaciones vemos que los movimientos sociales tienen una gran influencia del sector de la izquierda, o me equivoco, uno, y que están en función a estos temas de, digamos, de privatización, el libre comercio y todo eso que tienen que ver con un sistema más neoliberal. Me estaba preguntando yo mismo si hay del otro lado, o sea, si solamente cuando hablamos de movimientos sociales estamos hablando del lado desde la izquierda o también hay desde el otro lado. Nada más quería poner eso en la mesa. Gracias, Johnson. De hecho, es una importante reflexión, como tú nos has mencionado, ¿verdad? Al menos los movimientos que hemos estudiado ahora sí que podríamos decir que han estado ligados a reivindicaciones que típicamente se consideran de izquierda, ¿verdad? Pero también en el espectro de los movimientos sociales sí que es verdad también que hay, digamos, contracorrientes, digamos, que también encontramos movimientos de derecha, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay un populismo de derecha que ahí veíamos en alguna foto de lo que presentó justamente el compañero, estaba, ¿verdad? Donald Trump con nuestro expresidente y fue, digamos, captó votos de la derecha, ¿no? Y también entonces vamos a ver que no únicamente se circunscriben al tema de derecha, de izquierda, pero sí que en la región latinoamericana vamos a encontrar justamente y como respuesta a esta arremetida de, digamos, de políticas neoliberales también, pues un surgimiento de muchos movimientos que responden, que son contestatarios de esa aplicación o de ese modelo, ¿no? de políticas neoliberales. Entonces encontramos el movimiento piquetero, los movimientos que ustedes también pues han mencionado, el movimiento zapatista, que además, ¿no?, se da con el telón de fondo del TLC, ¿no?, de esta firma de libre comercio y todo lo demás, que además en el movimiento indígena que nos mencionó el compañero Patricio, también pues podemos ver, está mucho más cercano a lo que hemos vivido, ¿no?, todas estas reivindicaciones, que también son pues, digamos, típicas de la izquierda. No sé si alguien más quiere aportar algo. Nicole, ¿ibas a decir? Sí. Perdón, Diana. Bueno, ahora gracias, maestra.
Sí, quería preguntar en general, no necesariamente a Patricio. Yo tengo una inquietud muy grande sobre los movimientos indígenas en cuanto al tema de hegemonía. Mucho se escucha en las consultas que he podido hacer, que ellos justamente por este tema de hegemonía son oprimidos, son llevados a levantamientos o a situaciones en contra de su voluntad. Entonces mi pregunta iba a que esto, ¿quién puede regular en nuestro país? Porque de una u otra manera eso tiene que llegar a un control, a un equilibrio, ¿no? Para que niños, mujeres, qué sé yo, no puedan ser llevados en contra de su voluntad. Eso por un lado, maestra, de pronto si usted me puede aclarar o indicar si hay dentro de nuestro país alguien que rija este tipo de acciones, ¿no? Y por otro lado también confirmar si la tarea que es individual del ensayo, sí la podemos presentar el domingo. Esperanza nos confirmó que sí, pero con todo respeto de la compañera, aprovecho también que usted está aquí para que nos confirme. Eso sería de mi parte, maestra. Muchas gracias. Gracias, Diana. Igual, en relación al deber, que sería lo primero que voy a contestar, sí, tienen efectivamente, digamos, se les abre, ¿verdad?, el sistema entiendo que semanal, entonces la fecha límite sería el domingo que termina la semana para poder subir ese ensayo. Y con respecto a la inquietud, Diana, se han escuchado historias, en realidad, yo también no sé cuánta verdad exista en esas historias o si son únicamente rumores, que sí, que se les amenaza con quitarles, por ejemplo, el tema de agua, etcétera, como una forma de coacción para que efectivamente asistan a las marchas. En todo caso, no sé si es que podrán actuar bajo esta misma lógica y conseguir, digamos, las movilizaciones que hemos visto. Digamos, creo que puede ser en algún momento, tal vez casos aislados, pero quizá me resisto a creer que sea, digamos, la generalidad o que sea la tónica general, la coacción. Creo que, como lo mencionaba el compañero, hay un trabajo digamos, histórico de formación de conciencia, ¿no? De formación de conciencia de clase, y creo que eso también ha significado mucho digamos, en la fortaleza del movimiento, ¿no? Algo que no se ve, digamos, normalmente por el único hecho, ¿verdad?, de pertenecer a una clase. Hay necesidad de trabajar sobre esa conciencia, y creo que allí la historia que nos comentaba acerca de la incidencia del Partido Comunista y también de temas, digamos, de religiosos, incluso, ¿no?, como el padre Proaño, también han incidido en esa historia. Entonces podemos encontrar, me parece, no sé si estoy equivocada, pero Tránsito a Maguaña creo que justamente pertenecía, de hecho, al Partido Comunista, por ejemplo. Entonces hay una historia de eso. Así que, bueno, no podría confirmar ni desmentir el tema de esta coacción. Supongo que sí, que pueden haber casos. No sé si es que alguien más pudiera aportar en ese sentido, si conoce sobre estos temas o casos en los que se dé la coacción. Tal vez yo, Sandra, soy Patricio. Este es un mito, ¿no? Lo que dice la compañera. Eso no sucede en la realidad, ¿no? La masa popular, digamos, y la masa del movimiento indígena es orgánica, las decisiones que se toman en asamblea. O sea, en una asamblea se decide, no es un movimiento caudillístico, en donde el dirigente va y les obliga a salir,
sino la asamblea es la que resuelve y las resoluciones son las que se cumplen, ¿no? La resolución se toma entre todos y entre todas, ¿no? Y se tiene que hacer valer y respetar esa resolución para que puedan salir los compañeros. Si es salir a la marcha, se resuelve ir a la marcha y se tiene que ir a la marcha. Y el que no va a la marcha, como toda organización, tendrá que pagar una multa o alguna sanción. Pero es una resolución tomada en asamblea, ¿ya? Eso es importante decirlo porque más bien lo otro es, como tú decías, Sandra, es como una manera de desprestigiar a la movilización indígena, ¿no? Es decir, como que no tienen la facultad de decidir sobre su acción política, es decir, son fácilmente de incidir en ellos o en ellas, ¿no? Para poder sacar, y eso no es así, los compañeros tienen total decisión de si salen o no salen, ¿no? Y como es un movimiento orgánico, un movimiento asambleario, como digo, las decisiones se toman en asamblea y ahí se resuelve y se cumple lo que resuelve. Johnson, te escuchamos. Muchas gracias. Creo que podemos ir de largo en este tema que conozco muy de cerca y creo que, por ejemplo, mi comunidad es una de las comunidades que tú mencionabas, Patricio, donde fue el ILB, incluso por eso mi nombre de Johnson. Lo que he visto es que hay más, se actúa más en función de solidaridad, por ejemplo, por el tema de octubre. Desde mi comunidad y algunas comunidades allá no salimos y fue una decisión de todos de no salir. Sin embargo, cuando hubo y se vio el tema de la pelea con los policías, un poco el disparo que hacían los pueblos indígenas, yo decía, no, aquí tenemos que también hacer algo nosotros, nuestros hermanos están allá y vamos a hacer algo. Entonces se paralizó la zona también allí y nuestros problemas siempre al paralizar allá son con las empresas petroleras. Entonces actuamos bastante en función de la solidaridad con el movimiento indígena, porque muchas veces allá en las comunidades se dicen, ni siquiera llegan acá, pero somos solidarios porque es un movimiento que al final, si se logra algo, es para todos el beneficio, ¿no? Y eso es lo que yo he escuchado en varias de las comunidades de mi zona. Es más, en mi zona han pedido que tal vez creemos otra organización y todo eso, y nosotros hemos dicho, no necesitamos crear, tenemos digamos, organizaciones ya establecidas y tenemos que tratar de fortalecer lo que ya tenemos y no podemos estar saliéndonos a crear organizaciones paralelas y dividir el movimiento. Entonces yo no he visto, digamos, tampoco siendo forzados nosotros a salir, como dice tal vez Patricio, si decidimos en una asamblea en salir, y generalmente la gente es espontánea en esto, ¿no? Y bueno, nosotros no aplicamos ninguna multa ni nada de eso, pues si es todo, hay un sentimiento, se siente, ¿no? Es un sentimiento de todo, vamos a salir, salimos y apoyamos. Y si no, pues estamos ahí hasta cuando podamos reaccionar en función de la solidaridad. Es lo que digo desde la experiencia que tenemos nosotros en la comunidad, ¿no? Gracias, Johnson, por hablarnos desde la experiencia. No sé si alguien más nos quiere hablar desde esa experiencia. No sé si Luber tal vez. Sí, maestra. Bueno, también puedo aportar algo al tema. En realidad, yo también como pueblo, como indígena de Zamora Chinchipe, yo pertenezco a Samasquijar, una federación provincial de Quichua Saraguros, Samasquijar. Con respecto al tema, yo considero que no, en realidad no hay no se pone fuerza a las personas para que salgan en este caso a una movilización. Yo creo que más es el sentir de la misma población por algunas políticas neoliberales que nos afectan. Entonces, nosotros nos gusta tomar decisiones colectivas más bien. Se hacen las asambleas, en las asambleas se decide si se sale o no se sale, en este caso a la movilización, porque en realidad no hay, yo creo que no es necesario poner fuerza, porque el sentir de la población misma hace que
nos dé esa fuerza, esa valentía para salir a las movilizaciones, ¿no? Y las luchas que se emprenden como movimiento indígena, en este caso, más nosotros empezamos, por ejemplo, la lucha de la CONAI, es más por el tema de territorios, por la lucha contra las mineras. Entonces, esto va, a esto van adhiriéndose, por ejemplo, el tema de los estudiantes, el tema de la alza de combustible, el tema de así algunas cosas. Entonces vamos uniendo y uniendo esfuerzos, ¿no? Pero en este caso decir que hay una presión o que quizás pongan alguna fuerza para que salgan a esta movilización, no había. Esto sería mi aporte. Gracias, Luber. No sé si alguien quiere aportar algo. Verónica. Considero que esto que el compañero Patricio dice que es un mito, pues sí, efectivamente es un mito que se empieza a regar desde desde la mirada urbana, desde la mirada mestiza, desde la mirada occidental, justamente para desprestigiar estas movilizaciones. Y este fue uno de los mitos que más se escuchó cuando pasó octubre de 2019. Y le culpan, porque siempre culpan a la víctima desde cualquier espacio, ¿no? Y le culpan a las mujeres indígenas que iban con sus hijos o con sus hijas a las marchas, pero aquí están los testimonios de las personas desde adentro que nos dicen que justamente van porque se sienten motivados hacia algo, están movilizados por una injusticia, y justamente estas personas se movilizan en comunidad y difícilmente ellos cuando llegan a la ciudad piensan que se les va a recibir como se les recibe, muy independientemente con las personas con las que vengan, y yo les agradezco a los compañeros por ser tan sinceros y honestos y de contarnos cómo son en realidad las cosas. Eso nada más. Gracias, Verónica. Igual gracias, Diana, por esa pregunta que nos ha permitido justamente reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias a todos. Vuelvo a decir, creo que ha sido una sesión muy provechosa, así que les agradezco por su participación y por su presencia. Nos veríamos en la quinta sesión pues la siguiente semana. Que tengan una buena noche. Doctora, buenas noches. Solo una consulta nada más, disculpe. Claro. Acerca del trabajo grupal, del ensayo que lo trabajamos, no hay que subir a una plataforma, ¿verdad? Porque la plataforma no permite. Estaba revisando hoy la plataforma y solo permite subir el ensayo que podemos cargarlo hasta el 27, como usted muy bien decía, sobre el tema de los movimientos sociales y la formulación de políticas públicas, si mal no recuerdo. Pero en ninguna parte nos permite subir el trabajo que hemos realizado para este trabajo grupal. Sí, de la disposición estoy hablando. Maestra, yo sí subí. Permite. Sí hay cómo. Sí hay cómo. En la parte de exposición en tareas, compañero, ahí puede subir uno o varios archivos, los que usted necesite subir. Pero eso es del 27, doctora, ese trabajo hay cómo cargarlo. Hasta el domingo igual. Ajá. Ok, ya, muy amable, gracias. Gracias igualmente. Buenas noches con todos. Buenas noches, hasta luego.